Corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 153 bis y 2 fracciones al artículo 185, ambos de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. En el mundo se consumen alrededor de 10 millones de bolsas de plástico por minuto. Según el estudio Plásticos de un solo uso, una hoja de ruta para la sostenibilidad que publica la Organización de las Naciones Unidas, el estudio advierte que de continuar la tendencia mundial, para el 2030 la humanidad estaría produciendo 619 millones de toneladas de bolsas de plástico por año. En México, el 10.9% de los residuos sólidos son plásticos. Se producen 7.300 millones de bolsas de plástico anualmente, bolsas que son de un solo uso, que en la mayoría de las ocasiones simplemente se incorporan a los rellenos sanitarios, en donde pueden tardar de 400 hasta 1,000 años en biodegradarse. Y en un caso extremo se incineran, lo que provocan emanaciones de gases tóxicos, ya que están elaboradas con polietileno, polipropileno y polímeros. El uso generalizado de la bolsa de plástico se dio a conocer de la década de los años 70, cuando las empresas encontraron que el plástico generaba nuevas alternativas en cuanto a diseños y formas, un costo más bajo en comparación con el cartón y la versatilidad del material que incorporó espacios publicitarios más eficientes. Pero el plástico terminó por asfixiarnos debido a que la capacidad de reciclaje ha resultado insuficiente, ya que si bien es cierto que de las 768,000 toneladas de producción de PET, se recuperan 445,000, según datos de la ECOCE, y la capacidad de reciclaje de este producto se ha ido incrementando. En 2002 era apenas de 2,000 toneladas, por lo que respecta a las bolsas de plástico solo se recicla el 6.6% de la producción total. El 39% se incinera y 1 de cada 2 bolsas termina en los rellenos sanitarios, lo que representa un problema global sin aparente solución inmediata. De acuerdo con el estudio de la ONU, la aplicación de impuestos y prohibiciones gubernamentales planificados y aplicados adecuadamente han sido estrategias exitosas para la reducción del uso excesivo de productos de plástico desechables. 30% de los países donde se han aplicado tales medidas han registrado caídas drásticas en el consumo de bolsas de plástico, lo que resulta alentador, ya que la acción social emprendida desde los gobiernos tiene hasta el momento un resultado promisorio. Hasta el momento, en México, 17 estados han modificado sus marcos normativos para prohibir el obsequio o venta de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido con fines de envoltura, transportación, carga o traslado de productos o mercancías. Querétaro, uno de los primeros estados en adoptar esta medida en el país, reporta hasta el momento que la medida ha tenido una aceptación social del 95% y se ha reducido el uso de bolsas en un 80% y un 10% las ventas de la industria de plástico. Otros países del mundo han implementado diversas medidas para la disminución o desaparición del uso de las bolsas de plástico. En Irlanda, desde el 2002, se implementó el Plast Tax, consistente en un impuesto del 20% sobre las compras. Como consecuencia, este impuesto, que se aplica directamente a los usuarios, tuvo como consecuencia el consumo cayó en un 90% y el dinero recaudado se destinó a programas de protección ambiental y la instalación de plantas de reciclaje. En Inglaterra, la prohibición existe desde el 14 de septiembre de 2013, mediante la aplicación de un impuesto aplicable a supermercados y grandes tiendas.
Como consecuencia, a la fecha, la entrega de bolsas plásticas en las grandes tiendas disminuyó en un 83%. De las 140 bolsas promedio anuales que un consumidor llevaba a su casa, ahora solo lleva 25. China implementó la medida 2 meses antes de iniciarse los Juegos Olímpicos de 2008. 2 años después de la puesta en marcha, el consumo de bolsas de plástico se redujo en un 50%, impactando positivamente la contaminación en los centros de acopio de residuos sólidos al dejar de recibir 100,000 millones de bolsas. Por otro lado, los propietarios de las tiendas obtuvieron pequeños beneficios al vender bolsas reutilizables. Los consumidores se adaptaron rápidamente a su uso y se multiplican las aportaciones sanas al medio ambiente. Ruanda, uno de los pioneros de este tipo de política pública, su implementación data de 1994, contempla penas de hasta 4 años de cárcel y 30,000 euros de multa a quienes produzcan, vendan o transporten bolsas de plástico. Se han encontrado con calles más limpias, vías fluviales menos obstruidas, redes de pesca sin bolsas de plástico y la reducción de estos contaminantes en los intestinos de los animales sacrificados en los mataderos. Antes de la prohibición se encontraban bolsas en el 30% de los animales. Por lo que respecta a los popotes de plástico, cada persona utiliza 2 piezas de este producto por semana, en promedio, lo que equivale a toda la basura generada por 45,000 familias de 3 integrantes. Como en el caso de las bolsas de plástico, su uso es efímero, apenas unos cuantos minutos y no tiene ninguna otra utilidad posterior. Además, el proceso de probable reciclaje de este tipo de plástico resulta ser más oneroso para la industria, por lo que su desperdicio real es del 100%, y su destino final son las aguas superficiales y los rellenos sanitarios. Según el estudio Residuos de Plástico, Generación y Oportunidades de Manejo de Popotes de Plástico en México, en nuestro país se producen 22,351 toneladas de popotes cada año. La Conferencia sobre los Océanos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también conocida como PENUMA, señala que el océano contiene 18,000 fragmentos de plástico por kilómetro cuadrado, lo que mata a 1 millón de aves y a 100,000 mamíferos de 600 especies marinas. El uso de unicel, conocido de esa manera, que contiene poliestireno expandido, se encuentra generalizado en la industria alimenticia y tiene diversos usos comerciales por las grandes ventajas que representa. Es ligero, barato, térmico, adopta cualquier forma de cualquier tamaño. Sin embargo, la mayoría de los artículos de unicel lo son también de un solo uso, por lo que el destino inevitable de estos productos es el relleno sanitario, los basureros clandestinos, la calle, los espacios abiertos y las aguas. El tiempo de degradación del unicel puede alcanzar hasta los 500 años. Adicionalmente, cuando este material se calienta, libera sustancias como las dioxinas, que son capaces de causar envenenamiento y cáncer. Los más de 8 millones de toneladas de basura de unicel que se producen anualmente en México representan un gran foco de contaminación. Zacatecas incorporó a la Ley de Residuos Sólidos vigente a partir de septiembre de 2010 la prohibición de otorgar a título gratuito bolsas de plástico o material semejante en establecimientos mercantiles para transportación, contención o envase de productos o servicios que presten en el artículo 54. La contribución del Estado de Zacatecas a la salud mundial es inaplazable y no podemos estar esperando a que, como sucede con otros temas de trascendencia social, el gobierno federal tome la determinación de imponernos alguna disposición normativa. El artículo 4 de la Constitución General de la República establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Asimismo, el artículo 30 de la Constitución local establece
que todo individuo tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y sano que propicie el desarrollo integral de manera sustentable. El Estado dictará en el ámbito de su competencia las medidas apropiadas que garanticen la preservación del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el aprovechamiento racional de los recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras. La disposición constitucional implica no solo la manifestación del derecho humano o la obligación del Estado de garantizar su cumplimiento, sino la importancia de que al incumplimiento de la norma genere sanciones para las personas responsables. Es por lo anterior que se propone a esta honorable Asamblea la adición de un artículo 153 bis a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, mediante el cual se prohíba de manera explícita y con la claridad a que nos obliga el mandato constitucional la expedición gratuita u onerosa de bolsas de plástico, popotes y empaques de unicel en los comercios, pero al mismo tiempo se propone adicionar 2 fracciones al artículo 185 de la misma ley a fin de que la omisión de la disposición implique una sanción económica. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera y 49 y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto, que adiciona un artículo 153 bis y 2 fracciones al artículo 185, ambos de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, para quedar como sigue. Artículo 153 bis. Se prohíbe a los establecimientos comerciales el uso y entrega gratuita u onerosa de bolsas de plástico y empaques de unicel para transportación, carga, traslado o embalaje de alimentos, productos y mercancías. Los comercios deberán incentivar y brindar facilidades a los consumidores para que utilicen sus propias bolsas u otros contenedores reutilizables. Se prohíbe la distribución gratuita u onerosa de popotes de plástico en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de convivencia, tiendas de abarrotes, mercados, bares, restaurantes y similares, exceptuando los casos de usos médicos. Las infracciones al presente artículo serán sancionadas conforme a la presente ley, además de lo cual los ayuntamientos deberán negar, sin excepciones, la renovación de la licencia correspondiente. Artículo 185. Se sancionará con multa por el equivalente de 3 a 100 cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado al momento de imponer la sanción a quienes, fracción 11, ofrezcan, exhiban o entreguen de forma gratuita u onerosa bolsas de plástico o empaques de unicel para transportación, carga, traslado o embalaje de alimentos, productos y mercancías. Y fracción 12ª, ofrezcan, exhiban o entreguen de forma gratuita u onerosa popotes de plástico. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, los ayuntamientos del Estado de Zacatecas dispondrán de un plazo que no exceda de 30 días a partir de la fecha de entrada en vigor del presente para armonizar sus reglamentos en relación con la materia. Tercero, se derogan todas las demás disposiciones que contravengan la presente. Ahí termina, diputada presidenta. Muchas gracias. Si me permite, diputado, suscribir su iniciativa Rodríguez Márquez Susana. En los mismos términos. En los mismos términos, Lisbeth Márquez. En los mismos términos. Dávila Ramírez Carolina. Edelmira Hernández. Armando Perales. Rodríguez Ferrer Eduardo. Si me permite, diputado López Murillo Malicet, también suscribir su iniciativa. Muchas gracias. Por supuesto que sí, en todos los casos agradezco, diputadas y diputados. Gracias, señor diputado. A su iniciativa leída se turna